Hola, amadísimos discípulos de Jesús, muy buenas tardes. Estamos en nuestra plática de tribulación número 56. Hoy estamos iniciando nuestra tercera semana de febrero. Increíble, ya estamos a mitad de febrero, hoy es día 13, lunes. Mañana es el Día del Amor. Muchas felicidades a todos por ese amor divino que todos tenemos. Y el amor de nuestro amado Padre se manifestará maravillosamente en el discipulado de Jesús y en todo el universo. Muy bien, amadísimos hermanos, estamos platicando sobre tribulación. El sábado, antier, tuvimos un dictado de nuestro muy amado Maestro Cósmico Jesús. Él me comentó hace un momento que quiere que comentemos algo de lo que comentó, de lo que platicó él en nuestro dictado de profecía. El dictado que nos entrega el Maestro Jesús lo catalogamos como profecía, y el dictado que nos da nuestro amado Maestro Cósmico Himalaya lo catalogamos como maestría cósmica, y los jueves como el curso de abducción. Todo está absolutamente ligado, maravillosamente ligado. El curso de abducción tiene que ver muchísimo con el curso de maestría cósmica y sobre todo con el curso que nos está entregando nuestro amadísimo Maestro Jesús en profecía. Todos nosotros, absolutamente todo el discipulado de Jesús, somos profetas. No nada más los profetas mayores y los profetas menores que ustedes conocen, quienes son incluso en el discipulado de Jesús, todos los profetas mayores y menores se encuentran en el discipulado de Jesús, uno que otro restaurado, pero así es. El hecho de ser restaurados no quiere decir que, que no son los originales. El restaurado es el original, o sea, el que fue original en la Biblia, porque todos están nombrados todos ustedes están nombrados en la Biblia, de una o de otra manera, pero todos estamos nombrados ahí, incluso algunos de ustedes varias veces. Entonces, algo que quiere nuestro amado Jesús que quede bastante claro es que el quien fue originalmente, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a Pedro, Simón, que, que Jesús lo llamó Pedro, quien es Pedro, que originalmente fue una, una persona que se retiró por circunstancias que no tienen que ver con esta plática. Entonces queda, digamos, libre el lugar de Pedro en el discipulado de Jesús. Nuestro queridísimo hermano ministro Raúl Antonio Neri Flores, él era otro ser en la época de Jesús, y nuestro amado Jesús quiso que Raúl Antonio Neri pasara a hacer la restauración del antiguo Pedro. Entonces, no quiere decir que Raúl es otro Pedro, no, es el Pedro original. O sea, se suena un poquito difícil, un poquito raro, en el sentido de decir que el otro que fue Pedro originalmente desaparece, ya no existe, ya no existe en el discipulado de Jesús, ni existe para nosotros, no existe para Jesús, nunca existió.
¿Por qué? Porque le dio la espalda a Jesús. Quien le da la espalda a la casa de Dios, quien le da la espalda a la enseñanza sagrada, quien le da la espalda a Jesús, le da la espalda a Dios Padre. Porque nos dice Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy sencillo. Es Jesús, Hijo de Dios Padre, o sea, es Dios Hijo, es enviado para salvarte a ti y a todos los que me están oyendo y a todos los que me van a escuchar, que ahorita no pueden estar por sus distintas labores. Entonces, todos ustedes, todos son discípulos de Jesús. Y es a ustedes y a mí, obviamente, yo soy discípulo de Jesús, claro. Es Jesús a quien vino a salvar, es a ustedes, al discipulado de Jesús. El discipulado de Jesús es muy bendecido, muy amado por nuestro amado Padre Celestial, por la Santísima Trinidad y lógicamente por nuestro amado Jesús. Jesús aceptó venir a sufrir el martirio, la crucifixión, la muerte y la resurrección. Aceptó venir a sufrir todo eso por ti y por mí. Díganme si no nos va a amar. Y como Él nos lo ha dicho, y lo ha dicho también el Maestro Himalaya, conforme nos han conocido mejor en nuestras distintas encarnaciones, más ha crecido ese amor intenso de Jesús, de Himalaya, de nuestro amado Padre, de nuestra bendita Madre María. O sea, el amor que nos tienen hoy, que es su prioridad. Fíjense lo importante que es prioridad de Dios, es prioridad de Jesús, la prioridad de Madre María, la prioridad de Himalaya y de todos los que están en la organización de este discipulado de Jesús y de todo lo que deriva del discipulado de Jesús, somos nosotros. O sea, tú y yo somos la prioridad de Dios, la prioridad de Jesús, de Madre María. O sea, y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es o quién es la prioridad para ti? ¿En serio? ¿Dios es la prioridad para ti? ¿En serio Jesús es la prioridad en tu vida? ¿De verdad, Madre María, es tu prioridad? Ojalá que sí. ¿Qué es más importante? ¿Estar en la casa de Dios o no estar en la casa de Dios? ¿Qué es la prioridad? Si fuera prioridad absoluta, no faltaríamos nunca a la casa de Dios, de verdad. Digo, salvo que estés enfermo. Claro, si tienes COVID, Dios te va a sanar. Pero si tú te presentas a la casa de Dios ante el discipulado de Jesús con COVID, la negatividad puede aprovecharse para que todas o algunos en la casa de Dios se contaminaran con el COVID. Entonces es sano que cuando alguien tiene una enfermedad que puede ser contagiosa, no acuda. Eso es magnífico. Eso no es reprobable, al contrario, es loable que se haga. Claro, van a estar en sus hogares, van a estar recuperándose de esa enfermedad, evitando infectar, contagiar al resto del discipulado de Jesús,
y están pendientes en el streaming. O sea, no se alejan de la casa de Dios. Pero no voy a poder ir el mes que entra porque me voy de vacaciones. No voy a poder ir el mes que entra porque tengo una boda. O no voy a poder ir por lo que sea. ¿Es prioridad tu vacación? Sí. Es bueno tomar vacaciones, no sé, una vez al año. O sea, si te vas 3 días a una playa, oye, felicidades, llévame, por favor. Yo también quiero ver el mar. Pero si esto es ahora unas vacaciones, el mes que entra una boda, el siguiente mes, la graduación del niño del kinder. Digo, por favor, ¿qué es prioridad para ti, para mí? O sea, nosotros estamos demostrando nuestra prioridad al asistir a la casa de Dios, al no perdernos nada de la casa de Dios. Eso es prioridad. Bueno, así lo veo yo. Y sobre todo así lo ve Jesús. Y así lo ve nuestro amado Padre Celestial. Hay de prioridad a prioridades. Entonces, si yo le digo a mi amado Padre, si yo le digo a Jesús, si yo le digo a Himalaya, tú eres mi prioridad. La casa de Dios es mi prioridad, la Sagrada Enseñanza es mi prioridad, nuestro amado Padre Celestial es prioridad para mí, pero no voy a ir porque me voy a ir un mes de vacaciones. O no voy a venir porque tengo una boda que es muy importante. O no voy a ir porque tengo, no sé, el pretexto que sea. Entonces, nosotros debemos de saber qué es nuestra prioridad. ¿Quién es nuestra prioridad? Y para eso es el libre albedrío, amados hermanos. O sea, Dios lo respeta. Dios respeta mi prioridad. Dios respeta mi libre albedrío. Ahora hay que ver cuál es la consecuencia de que no sea mi prioridad realmente Dios, la casa de Dios, la Sagrada Enseñanza, Jesús, Madre María, Himalaya, asistir a los dictados, asistir a nuestros rituales. Si lo vemos desde ese punto de vista, la prioridad no es para todos la casa de Dios. La prioridad no es para todos Jesús. Entonces, eso lo tenemos que tener muy conscientemente. ¿Por qué? Porque si yo digo, mi prioridad es la casa de Dios, es Jesús, etc., y no lo demuestro, quiere decir que no tengo mi lámpara de aceite encendida como yo digo que la tengo. ¿Por qué? Porque si yo me voy a una boda o me voy a otra cosa que me importa más que estar en la casa de Dios, ¿qué tal que se me apague mi lamparita de aceite? Eso lo tenemos que ver. Amados hermanos, Dios respeta nuestro libre albedrío. Lo que no es congruente es que yo diga, mi prioridad es Dios, mi prioridad es la casa de Dios, etc., y no asisto. No doy servicios. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Entonces no es mi prioridad. Perdónenme. Pero mi prioridad es estar ahí si es que es mi prioridad. Bueno,
Perdón, ya me salió un poquito de lo que les estaba comentando, ¿no? Lo que les estaba comentando es que el que se aleja pierde todo. Quien fue originalmente Pedro, Simón, el apóstol, en cuya piedra se edificó la iglesia de Jesús, si se aleja, pierde todo. Muere espiritualmente para la Sagrada Trinidad, la Santísima Trinidad, muere para Jesús, muere para la casa de Dios, muere para la enseñanza sagrada. No existe, no existió. El Pedro original, entre comillas, no existe ya. El Pedro original que existe es Raúl Antonio Neri Flores. Y así lo podemos ir uno por uno de los que se hayan alejado. Ya no existen. El que es restaurado no quiere decir que va a ocupar un espacio vacío. No. Es el original. Y el que se fue se lleva su karma negativo. Y deja su dharma porque ese dharma lo va a ejercer y lo genera el que restauró. El nuevo es el que tiene el dharma positivo y el karma negativo se lo llevó aquel que se alejó y se alejó por karma negativo, entonces se lo lleva. Así es. Lo que sí deja es el karma grupal. Eso sí lo deja. Su participación en el karma grupal lo deja porque ocurrió. Esa participación del karma grupal no lo participa el nuevo restaurado. Lo restaura, pero sin su karma negativo personal. Pero como lo que hizo como karma grupal intervino el grupo, ese karma grupal continúa. ¿Se entiende? Perdón, es que son cosas que me pidió Jesús que lo puntualizara porque luego quedaba algo en volando y nuestro amado Jesús no quiere que quede nada volando, que todos entendamos perfectamente bien. Por eso es que me piden que les diga si hay preguntas. Si hay algo que yo no estoy explicando bien, que me lo digan para explicarlo lo mejor que pueda. ¿De acuerdo? Entonces, si hay preguntas, recuerden que es conveniente que lo deben de hacer. Muy bien, creo que ahorita están poniendo una pregunta. Dice, ¿la restauración es solo de la encarnación en tiempos de Jesús o de todas las encarnaciones de ese ser? Gracias, Cayita. Perfecta tu pregunta. Por ejemplo, me acaban de decir, miren, aquí tengo mi lista de los que me han dicho que no tienen los datos. Bien, aquí tengo los que ya me ha dado Jesús. Entonces, al respecto, aquí tengo una respuesta. No les voy a decir ahorita quién ocupa este lugar, porque se los voy a decir cuando los tenga todos. Pero, por ejemplo, el profeta Isaías ya está destituido, por decirlo así. Quien ocupa el lugar del profeta Isaías en la época de Jesús se llamó Alfeo.
Y Alfeo es un personaje muy importante en la vida de Jesús. Entonces, quien es restaurado como el profeta Isaías, también se restaura como Alfeo. ¿Sí me explico? Eso es muy importante que lo entendamos. Por ejemplo, otro, bueno, no, mejor ahorita no los meto en más cosas. Sí, la respuesta, queridísima Claudia Jiménez, mi queridísima Cayita, sí, o sea, se restaura en todas sus encarnaciones, pero no ocupa el karma negativo de sus siguientes encarnaciones tampoco. Por ejemplo, Pedro tuvo problemas en una encarnación posterior, después del apóstol Pedro. Él fue Enrique VIII. Y Enrique VIII hizo muchísimo karma negativo, personal. Y ese karma negativo personal se lo lleva el que fue el primer Pedro, ¿sí? Pero también hizo karma grupal, el que se fue. Ese karma grupal no se lo lleva. Ese karma grupal no recae sobre Pedro. No recae sobre Raúl Antonio Neri Flores. Recae en el discipulado de Jesús. ¿Por qué? Porque participó todo o gran parte del discipulado de Jesús. Bueno, en el caso de Enrique VIII fue una pequeña parte, no fue mucha parte. ¿Sí se entiende esto? Espero que sí. Si no, me lo dicen y yo trato de desmenuzarlo un poquito más. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy, muy interesante tu pregunta, Cayita, porque precisamente ahorita me dieron lo de profeta Isaías y lo de Alfeo, que es el mismo ser. O sea, es el mismo en todas sus diversas. Lo mismo Pedro es Enrique VIII y Madame Blavatsky, por ejemplo, que también es Pedro. Entonces, siempre es el mismo. No nada más se restaura una sola encarnación, sino todas. Y por ejemplo, en el profeta Isaías es muy visible, muy importante, porque se restaura desde que fue el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Pero también hay otro profeta mayor que también ya fue restaurado en esa vida y en todas las demás. Entonces, esto es así. O sea, lastimosamente, lastimosamente, el que se aleja pierde todo, lastimosamente. Hay quien me ha dicho, oye, pero que no restauren mi... Digo, ¿cómo no lo van a restaurar? O sea, lo dejaste al garete. Y me lo han dicho, ¿eh? Oye, yo me voy, pero que por favor no me restauren como tal persona que fui yo. No, no lo puedes pedir. Te alejas, te vas y pierdes absolutamente todo el dharma que pudiste haber conseguido en tus vidas anteriores y en la actual, todo se pierde. Y nos lo decía muy puntualmente mi querida maestra Elizabeth, que es como subir a la montaña más alta. O sea, el encontrar la sabiduría divina, encontrar esta enseñanza sagrada, es como ascender a una montaña altísima. Todo lo que tú estás ganando al ir escalando en esa montaña, si ya te faltan 2 metros para llegar a la cima y te caes, te resbalas,
porque tus negatividades te resbalaron. Te vas a ir para abajo. O sea, no te caes y te quedas ahí. Te vas hasta abajo. Y pierdes todo lo que habías ganado al dar paso por paso, paso por paso. O sea, ese paso por paso de ascender a la cima más elevada es el Dharma que estás ganando. Es la vibración espiritual que estás elevando. Y el momento en que tú te resbalas y te vas hasta abajo, más abajo de donde tú iniciaste la subida, o sea, te vas hasta abajo, totalmente hasta abajo. Entonces, ¿qué sucede? Que pierdes todo. Pierdes absolutamente todo. Perdón. Se pierde todo. Lastimosamente. Es una pena. Pero es una pena que se ganó. Todos los que se han ido perdieron todo. Fíjense que tuvimos en una de las primeras, si no es que fue la primera, ordenación de comunicantes y comulgantes que tuvimos, hubo una chica que asistió, se ordenó comunicante y comulgante y nunca más se volvió a parar. Nunca. Jamás. O sea, ese día fue la última. Y yo pensé, dije, no, pues seguro que, pues que no le ha de haber gustado algo de la ordenación. No, ella fue a ordenarse para salirse y poner su negocito. O sea, puso una venta de piedras, de amatistas, de citrinos, y daba consulta y daba pláticas y participaba, hizo grupos. O sea, ella se sintió ya apoyada totalmente al ser ordenada comunicante y comulgante. Lo que esta pobre mujer no sabe es que en el momento en que se separa de la casa de Dios, perdió el ser comunicante y comulgante. Se pierde todo, absolutamente. Todo lo que ganó dármicamente en el tiempo que estuvo abierta hacia la espiritualidad, hacia la casa de Dios, hacia Jesús. Y ella lo que quería era lucrar con lo que aprendió. Y a eso se dedicó. Yo no sé si siga o no siga, no sé. Muchos de ellos se murieron por COVID. Muchos de los que se habían ido, de los que se retiraron, supimos que murieron por COVID. Otros murieron de cáncer en el cerebro, otros en accidentes. En fin, se les quita la protección. Eso es terrible. O sea, imagínense nada más. Eran seres de luz que tenían una luz intensa, una vibración espiritual que consiguieron con sus distintas encarnaciones y con la actual. Se entregaron en alguna manera a la casa de Dios, a la enseñanza sagrada, a recibir los rituales, a recibir todo lo que recibimos todos. Y por alguna circunstancia se van. Todos ustedes y yo estamos protegidos por el Salmo 91. Tenemos una protección espiritual, física, mental y emocional perfecta por nuestro amadísimo Arcángel Miguel y Fe. El Arcángel Miguel ha puesto todos los ángeles que considera que son necesarios para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hogares, para que nos movamos
en el mundo, en la ciudad, en los transportes, en todo. Tenemos una protección absoluta. Hacemos el tubo de luz, hacemos el pilar de luz, hacemos los decretos de protección de rayo azul, hacemos tanto. Estamos totalmente protegidos por Dios. Y en cuanto se da la espalda, se quita la protección. Si estaban blindados, se les quita el blindaje. Ahora imagínense. La negatividad nos conoce a todos. A ti y a mí no se nos acerca. ¿Por qué? Porque tenemos la protección, porque estamos blindados, porque tenemos a Dios en nosotros, porque yo soy y tú eres, somos la prioridad para Dios y para Jesús y para Madre María y para Himalaya y para todos. Se alejan y pierden todo. Quedan merced al maligno. Claro, pues por lo menos se enferman, les da COVID y se mueren. Les da un cáncer y se mueren. Les salen a la calle, tienen un accidente y se mueren. Pierden incluso económicamente todo lo que Dios les dio para que vivieran cómodamente o en mejores condiciones, también lo van a perder. O sea, eso es puntual. Y lo dice Jesús. Quien me dé la espalda, yo le daré la espalda. Y yo diré que no sé quién es. Fíjense. Perdón, me están poniendo otras preguntas, voy a revisar. En la época de Jesús no tengo esos datos. Buenas tardes, maestro. En la época del maestro Jesús no tengo esos datos. Rocío Sánchez, pues ya lo sé, ya me lo dijiste. Ya estás en la lista, perdón. En cuanto los tenga a todos, ya la respuesta se los voy a hacer saber. Gracias, Rocío. Dice, hacer el ritual del perdón ayudaría a transmutar parte del karma grupal que me corresponde, o solo lo que hacemos como grupo funciona para eso. Sí. O sea, si es karma grupal, yo no puedo resolver mi participación en el karma grupal. ¿Por qué? Porque estamos incluidos todo el grupo. Si yo no participé en determinado karma grupal, por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético, suponiendo en la época del rey Arturo hubo un grave problema, gravísimo, entre el rey Arturo, entre ¿cómo se llama? Su esposa Ginebra y el que fue amante de Ginebra. Y esto ocasionó algo fatídico. Suponiendo alguna persona fue miembro de la corte del rey Arturo, pero no estuvo inmiscuido en los pleitos, en las guerras, incluso guerras locales que se manifestaron por el enojo del rey Arturo con Ginebra y con Lázaro. O sea, alguien que estuvo totalmente ajeno, a lo mejor ni siquiera se enteró. ¿Por qué? Porque tenía otras cosas que hacer, no había internet, no había teléfono, no había celulares, entonces a lo mejor ni siquiera se enteró. Si esa persona no participó directamente en el karma grupal, tiene que pagar una parte minúscula. Pero Lancelot tiene que pagar una enorme
proporción de ese karma grupal. ¿Por qué? Pues porque él participó directamente. ¿Sí me explico? O sea, Lancelot no puede resolver el karma grupal en el que él participó solamente él. O sea, lo tiene que pagar todo el grupo porque todos los que participaron activamente en esa guerra lo tienen que pagar, ¿sí? Claro, hay proporciones. El que no se enteró gran cosa, pues tiene que pagar un poquito menos en ese karma grupal. A Ginebra, por ejemplo, a Ginebra lo tuvo que pagar muy fuerte. En esta última encarnación, no solamente tuvo que pagar karma planetario, karma grupal, el karma planetario lo tuvo que pagar ella en parte porque al quien debía de haber pagado el karma planetario, que era el vicario de Cristo, se le retiró el vicariato y se le entregó a ella. Claro que ella tuvo que pagar parte de ese karma planetario con su vida. Ella tuvo cáncer de mama, ella tuvo Alzheimer, ella tuvo muchos problemas en sus últimos años de vida pagando karma planetario y karma grupal del discipulado de Jesús. O sea, nosotros como discípulos de Jesús no recibimos el karma grupal al 100%. Nosotros lo recibimos en 60%. Nosotros hemos llegado a pagar al 72.7%, pero no pagamos los primeros 60% de karma grupal. Eso lo pagaron en las encarnaciones previas. Y Elizabeth tuvo que pagar mucho de ese karma grupal ella personalmente. ¿Por qué? Porque tuvo todos esos problemas como Ginebra en la época del rey Arturo. ¿Sí? O sea, no la podemos justificar en el sentido de que Lancelot es su llama gemela. O sea, el amor que surgió entre ellos dos fue porque son llamas gemelas, pero ella estaba casada con el rey Arturo, que es el Moria. Imagínense. Y el Moria tuvo mucho problema ahí por eso. O sea, ese triángulo dio un gran problema en la corte del rey Arturo. ¿Y quiénes son la corte del rey Arturo? El discipulado de Jesús, nada más y nada menos. Y ahí fue donde estuvo fuerte la situación. Entonces todo esto influye en la vida posterior de todos nosotros. De todos nosotros. O sea, por ejemplo, en mi encarnación en la época del rey Arturo, como Percival, yo no participé gran cosa en el karma grupal de entonces. ¿Por qué? Porque yo fui a buscar el Santo Grial con otros dos de ustedes. Estuvimos con el rey pescador, estuvimos todo lo que ustedes ya saben perfectamente bien, porque nos los han explicado punto por punto. Entonces, no participamos directamente, pero tenemos como parte del discipulado de Jesús en encarnación. En la corte del rey Arturo tenemos que solventar, tenemos que superar ese karma grupal que se vivió terriblemente ahí. Hubo matazones. Nosotros no participamos porque no estábamos ahí. Pero sí nos toca el karma grupal. ¿Por qué? Porque somos grupo. ¿Sí? ¿Se explica? Espero que sí,
que me pueda explicar. A veces no soy tan bueno explicando estas cosas, pero si algo no se comprende bien, me lo dicen y yo con todo gusto lo trato de, de dar un poquito más de luz. Bien, voy a revisar si hay algo más. Pues creo que no. Déjenme ver, déjenme ver. Estoy leyendo, ¿eh? No crean que me estoy durmiendo, estoy leyendo. No, no hay ninguna otra pregunta, pero las que hubo hoy están muy buenas, ¿eh? Se los agradezco mucho. Si hay alguna otra, por favor, no duden en ponerla porque es muy, es muy bueno para todos comentar todo esto, ¿sí? Bien, entonces, quiero que quede lo más claro posible que todos ustedes que están en mi listita, son 25 los que me han pedido que les dé sus datos y ya me han dado de 2 4 6 7 9 de 10. Me faltan 15 de esta lista. Entonces, en cuanto tenga los 25, yo se los digo. Y si alguno de ustedes no sabe quién es en la época del Maestro Jesús, me lo dice, me da su nombre completo, me da su fecha de nacimiento y yo lo agrego a mi lista de 25 que ya tengo. Ya de esos 25 ya me dieron los primeros 10. Entonces los siguientes, pues en cualquier día de estos me los siguen dando. Esto me los está dando nuestro muy amado Maestro Cósmico Jesús. Bien, perdón, ya se me secó. Entonces es muy importante, nos lo dijo nuestro amado Jesús, que es muy importante que todos nosotros sepamos quiénes somos en la época de Jesús. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a aligerar el velo del olvido. Además que es importante saber quiénes hemos sido en nuestras diversas encarnaciones. Nuestra muy querida ministra Alicia Galloso, ella anotó todo lo que tuvimos en las pláticas, en las transmisiones que hicimos iniciales de quiénes somos, y ella hizo todo un libro de quiénes somos, y pues es importante que lo revisen todos. ¿Por qué? Porque ahí viene todos los que estábamos o estuvimos en esa época cuando se dio esta plática de quiénes somos. A la mayoría de nosotros nos descubrieron algunas encarnaciones, incluso a mí me descubrieron algunas encarnaciones que yo desconocía y pues que es muy importante saberlo. Entonces, eso nos ayuda a que vamos a tener más ligero el velo del olvido cuando llegue el instante de que retiren el velo del olvido. ¿Cuándo nos van a retirar el velo del olvido? En la abducción. O sea, cuando nosotros seamos abducidos, tenemos que estar ya íntegros de quiénes somos. Quiénes somos no nada más en nuestras diversas encarnaciones, sino quiénes somos en el planeta Violeta. Eso es muy importante. Es importante porque por nuestra creación lumínica, nuestra creación como seres de luz. O sea, nosotros fuimos creados en el reino angélico a través de un rayo de la energía divina.
yo soy azul. Muchos de ustedes son azul. La mayor parte somos de... Emergió nuestra chispa de luz de rayo azul. ¿Por qué? Porque el rayo azul no es que sea el más importante, no, pero es el de los guerreros, guerreros de la luz. Y ustedes y yo venimos a luchar en contra del maligno. Por eso es que el maligno nos ha atacado tanto. ¿Por qué? Porque somos enemigos del maligno. Entonces el maligno, ¿qué es lo que intentó? Ganarnos, darnos lo que nos gustaba o lo que pensaba que nos podía gustar y, y nos tomó a muchos. Entonces nosotros, cuando entendemos el llamado, así como Jesús nos dijo a todos ustedes y a mí, tú ven y sígueme, y lo seguimos, la negatividad se enteró. Y entonces dijo, estos son a los que yo me voy a tronar primero. Y miren, se los tronó hasta el último a varios de nosotros. Nada más les voy a decir unos cuantos. Tronó a Olimpa, a Aquilia, a Sildia, a Fortunato, a Onésimo, a Nicolás, a Alfeo, a Isaías, a Didio, a Dócimo, son los que ya me dieron para restaurar. Gente muy importante, que no se había ido. Esos se acaban de ir hace poco, digamos en los últimos 2, 3 años. Y todavía faltan un montón, un montón. Ministros, ¿cuántos ministros se han retirado? Gente importantísima para el discipulado de Jesús. Y no pierden solo el ministerio, no pierden solo el que fueron ordenados comunicantes y comulgantes, van a perderlo absolutamente todo, todo, y por una tontería. Pero cada quien, para eso es el libre albedrío. Tengo una pregunta, creo. En los registros akáshicos queda grabado que se hicieron restauraciones o aparecen solo los ya restaurados, es decir, ¿queda registro y memoria de los primeros o son borrados para la eternidad? Gracias, Cayito, muy interesante también. No, en el registro akáshico, una de las cosas que más importan es la negatividad. Entonces, los que han dado la espalda a Dios, queda registrado para siempre en el registro akáshico que fueron tomados por el mal y todo lo que hicieron. O sea, en el registro akáshico está anotado segundo a segundo nuestras vidas desde que somos creados hasta la actualidad, y se seguirá. O sea, porque en el registro akáshico no nada más se anota lo malo que puede suceder, se anota todo lo bueno. Entonces se anota entre los que se han ido, se anota lo bueno que hicieron, porque hicieron cosas buenas, obviamente, y esas cosas buenas las echaron a perder, las derrumbaron con su mala decisión de retirarse de la casa de Dios. Y eso es terrible, terrible, pero pues bueno. Dice el dicho, el pez por su propia boca muere. Y podríamos decir, el reino angélico, bueno, y no solo el reino angélico, el reino de los Cristos, obviamente también, y el de los elementales, porque pues también tienen ellos libre albedrío.
todo es creado con libre albedrío. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo está registrado y queda registrado para siempre. Fíjense qué trabajo para los ángeles registradores y para los que están en la cueva de Akasha y que están resguardando todo esto. Para la chiva, bueno, eso de la chiva muchos no tienen el conocimiento, pero hay una chiva. Muy bien. Pero ya estamos a 4 minutos de terminar. Si hay preguntas, por favor, hágalas. Voy a revisar. Que si va a haber restauraciones de ministros también, no lo sé. Perdón, no llego ahí todavía. No me han dicho si se van a restaurar ministros. O sea, que se restauren como ministros, ¿sí? O sea, si alguien va a restaurar a los ministros que ya se fueron, van a tener que ser ordenados ministros en una próxima. O sea, no toman el ministerio como restauración, sino que en esta encarnación o en las nodrizas serían restaurados. No serían restaurados como ministros, serían ordenados ministros. O sea, por ejemplo, alguien que no, mejor no hablo ahorita. Bueno, alguien, un ministro o una ministra que fue, o sea, todos somos discípulos de Jesús, se restauran como discípulos de Jesús en todas sus encarnaciones posteriores, y en esta encarnación no se restauran como esa persona que fue ordenada ministra. ¿Por qué? Porque está en encarnación todavía. ¿Sí me explico? Se va a restaurar su espiritualidad, pero esa persona perdió el ministerio. Entonces, la nueva persona que restauraría a ese ministro tendría que ser, si lo acepta, porque es libre albedrío de su propia personalidad, si acepta el ministerio, tendrá que estudiar el ministerio. ¿Sí me explico? O sea, se estudia el ministerio y podrá ser ordenada ministro en una futura ordenación, aquí en la encarnación o ya en las nodrizas. En las nodrizas vamos a seguir con todo, vamos a seguir teniendo rituales, vamos a tener ordenaciones, o sea, todo lo que hacemos aquí lo vamos a seguir viviendo en las nodrizas. Así es. Amados hermanos, estoy a punto de terminar esta plática. Voy a ver si existe alguna otra pregunta. Pues no, ya no hay más preguntas. No, síganlas haciendo, háganlas ahorita en los comentarios. Yo, terminando, vuelvo a revisar todo, y si es una pregunta personal, se las respondo personalmente, y si es de interés del discipulado, lo platicamos el día de mañana, Dios mediante, a las 2 de la tarde. Mañana, día del amor divino. Que Dios nos envuelva y nos impregne de ese amor celestial que tiene para cada uno de nosotros. Muchas bendiciones para ustedes.
mucho amor para ustedes, en sus familias, en sus hogares. Y nos vemos mañana, Dios mediante, a las 2 de la tarde. Que tengan una excelente y bendecida tarde todos ustedes. Muchísimas gracias. Les agradezco profundamente que estén acompañando. Gracias.